Porque es una cantidad de patologías. Dígame, ¿quién se leyó el capítulo de eso? ¿Quién llegó? ¿Ah? Pablo Profe, yo también acabo de llegar. ¿Bien? Yo también para entrar. María Clara. Sí, señor. María Clara Pavón. Está bien, se la va a perdonar. ¿Y el otro amigo cómo es que le llaman? Pablo Muñoz. Eso, es berraquera, mano. Pablo Muñoz. Se la perdona. Bueno, entonces decíamos que todo esto es nuevo para ustedes. ¿Saben que existe el esófago? Sí. Nadie le dio capítulo. Entonces, ¿cómo vamos a repasar esta cosa inicial? Aspectos anatómicos, fisiológicos. ¿Cuál es la patología benigna? ¿Cuál es la maligna? De trauma no vamos a hablar mucho porque vamos a tener el escenario de trauma y otras patologías que hay en ese periodo. Entonces, acordémonos que el esófago tiene unas fibras circulares y unas longitudinales, y que tiene una característica es que no tiene serosa. Y resulta fácil que la serosa es fundamental para soportar las suturas, dame las mecánicas de las suturas manuales. No tiene serosa. Eso la hace un órgano anatómico de difícil manejo quirúrgico. Tiene una mucosa, una submucosa, están los huevos de Meyler y Auerbach, principalmente en la parte distal del esófago. ¿Ya? Está inervado básicamente por quién? Por el nervio vago. El nervio vago tiene central, pégate tu pastela. Va entre la carótida y la yugular, desciende, forma un plemo, ¿sí? Y termina en dos troncos grandes: el tronco anterior, que es izquierdo, y el tronco posterior, que es el vago derecho. Esos dos vagos terminan y dan ramas para el fondo gástrico, que se llama el nervio criminal de Gracie, que está por acá. Ramas gástricas, una rama hepática, una rama celíaca, y termina en el nervio de la también en el ángulo gástrico. Esa es la distribución del nervio vago. Anatomía de sueños 1, sueños 2. En 120. ¿Ustedes supieron anatomía o la vieron virtual toda? Ana todo uno la vimos virtual, Ana todos la vimos. Bueno, entonces hay que recordar la anatomía del nervio vago, su amigo de algunos compañeros. ¿Y por qué? Porque cuando se maneja el esófago se puede lesionar, ¿sí? La irrigación está dada por las arterias esofágicas superiores, el cuello, acá arriba. Luego en el tórax están por las bronquiales, las esofágicas medias, ramas de la aorta intercostal. Esas ramas penetran en forma perpendicular al esófago. Y en el abdomen, por las esofágicas inferiores, provenientes de la arteria gástrica izquierda. Sabe que la gástrica izquierda también sale del tronco ciliaco, como la hepática. ¿Quién está ahí?
Entonces, ustedes se dan cuenta, tiene una suplencia importante. Y ahorita, ¿por qué te digo que porque es importante? Porque cuando uno hace una supravitomía transversal a través del hierro, normalmente pues, esas arterias pequeñitas se contraen y se autolimitan el sangrado. El drenaje venoso pues, está por la ácidos y la hemiácidos. Ácidas del lado derecho y hemiácidos del lado izquierdo. ¿Sí? Bueno. Y el drenaje linfático se comunica como todos los drenajes. La parte superior con la parte inferior, o sea, están los grupos esofágicos, paratraqueales, intracarinales, y acá se comunica con los paracardiales derechos y paracardiales izquierdos. Como todos los drenajes linfáticos, pero acá es muy importante esa comunicación. Sirve para la diseminación de los tumores. Los tumores o cánceres de cualquier órgano, la gran mayoría se diseminan por vía linfática. Muy rara vez son sanguíneos, son los más agresivos. Pero Juanca, ¿qué pasó, man? Creo que me quedé dormido. Bueno, a ver, bueno, en este caso, que cuando se hacen, digamos, cirugías para cáncer, pues hay que hacer esa disección, disección linfática para mejorar el pronóstico de las resecciones quirúrgicas. Estamos hablando de cáncer de esófago. Es solo una parte del tema del esófago. ¿Cómo estudiamos el esófago? Lo podemos estudiar con dos exámenes grandes: estudios anatómicos y estudios fisiológicos. Los anatómicos son dos: el esofagograma y la endoscopia. Fundamental, la endoscopia es lo que cualquiera se le ocurre entrar. Doctor, ¿no será que me meten el tubito? Sí, estamos en el tubito. Y los anatómicos, para mirarlo el mapa, ver cómo transcurre ese medio de contraste que le damos, ¿sí?, por el esófago, y ubicar las lesiones si son anatómicas. Entonces, con cualquier uno tiene que mirar ese mapa y decir dónde está la lesión, dónde está el tumor o dónde está el problema, qué está pasando. Bien, bueno. Dentro de los fisiológicos, entonces tenemos la manometría estacionaria, y ya, como digo, es histórica, porque eso no tiene sentido. Yo le puedo tomar a usted hoy y decir, porque hoy Juan Gabriel se levantó tarde, se quedó dormido, es que Juan Gabriel es un vago. No, yo no pudiera decir eso. Es un instante, una vez que le pasó en todo el semestre. ¿Es así o no? Creo que sí. Entonces, en un instante solo no puede uno sacar conclusiones. La actual es permanente, pero si yo lo estudio 24 horas al día, la manometría de alta resolución o ambulatoria de 24 horas, o sea, durante todo el día, durante las acciones o que se hacen los pacientes, pues ahí sí va usted a decir, puede sacar una conclusión, pero no puede calificar con una sola imagen. La impedancia esofágica es otro examen. La manofluorografía. La manofluorografía le permite a usted ver cómo funciona sobre todo la parte del esfínter esofágico superior, que es de las más complicadas, porque tiene músculo externo. ¿Ven? Manofluorografía. Profe, ¿y las manometrías me sirven para ambos esfínteres?
¿Cómo no? ¿Las manometrías sirven para ambos esfínteres? ¿Sirven para qué? ¿Para Ambos el, esfínteres. para el esfínter también inferior o solo? Para todo, para todo. Únicamente me permite, pues, como... Pues la manometría nos va a mirar toda la parte superior, media y baja. ¿Me estudia Es la que, contracción? sí, la contracción, sí. Precisamente la idea es, te digo, cuando ya termine ya de yo contarles toda la historia sobre el dice pero doctor, a usted se le olvidó decirme una cosa, porque yo veo que ya tiene estudiado todos los temas. Ya es una dura. ¿Cómo es que dijimos que llama? Gabriela. Gabriela, ¿no? Gabriela, de todas maneras, yo Listo, le pregunto. no se preocupe, qué pena. Bueno, los isótopos son radionucleos que realmente pues sí tienen lo que yo les decía, medicina nuclear, tienen acción, pero cada vez se estudia menos, se hace menos. Los test de reflujo de ácido y test de la función duodenogástica. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber un reflujo del duodeno al estómago y del estómago al esófago, que está implicado en la génesis de la aparición del esófago de Barrett. Y ese sí, acuérdense que ya es Barrett para que lo tengan es una entidad premalignal y es el origen del adenocarcinoma del tercio cerebral. Bueno, ¿cuáles son? Estas son las tres construcciones anatómicas normales del esófago. Arriba, en el esfínter esofágico superior, cricofaringe. La segunda en el arco aórtico y la tercera en el hiato esofágico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes vean un esofagograma así, hay tres que son normales, que son estas. O sea, ahí no hay ningún problema. La endoscopia nos va a permitir tomar las biopsias, que son fundamentales para descartar siempre un cáncer. Aquí vemos una metaplasia intestinal con la aparición de un esófago de Barrett. Esto es Barrett. O sea, ya esta es una entidad premaligna, producida por el reflujo gastroesofágico. El esófago se compone de tres partes. Ahora sí, un esfínter esofágico superior, un cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Lo importante es que ese esófago se mueva por una actividad coordinada. Cuando arriba se abre el esfínter esofágico superior, ya empieza el esfínter esofágico inferior a también abrirse para recibir el bolo alimenticio. ¿Ya? Entonces, está conformado por músculo estriado, el consistor inferior de la faringe y el cricofaringe. Son los dos músculos fundamentales del músculo estriado. Tiene una presión aproximada de 100 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para evitar la broncoaspiración, para que no vaya a haber un reflujo que sucede normalmente en los humanos. Todos tenemos reflujo fisiológico, todos. Acuérdense que a pesar de que andábamos en 4 en el proceso evolutivo, después nos paramos en 2. La evolución es física. ¿No? Sí. ¿Sí existe la evolución? Bueno, es importante eso porque podemos de pronto luchar con creencias que no son ciertas. Bueno. Entonces,
Esta presión es fundamental. Luego va mientras viene la dilución y luego toma la misma presión. Y básicamente es para poder hacer la dilución del bolo alimenticio. ¿Cuántas ondas existen o cuáles son las que funcionan dentro del esófago? Unas ondas primarias, que son las que empujan el bolo alimenticio, la lengua se eleva y manda el bolo alimenticio, después enseñaba también fisiología de Hitler. Luego vienen unas ondas secundarias que sirven para lo que no cae, no pasa directamente, esos elementos que no pasaron sean impulsados nuevamente, ¿sí? Y para limpiar, o sea, hacer el clearance o limpieza del esófago y el reflujo gastroesofágico normal, ¿ok? Son unas ondas que pueden llegar a estas presiones. Y las ondas terciarias realmente son ondas patológicas. Las ondas terciarias serían fisiológicas en un paciente de 70, 80, 90 años, si llegan a vivir a 90. Para que son ondas totalmente locas, que no son propulsivas, que se ven en los pacientes con alteraciones de la motilidad y en pacientes, como les decía, de edad avanzada. De tres tipos de ondas: ondas primarias, ondas secundarias y ondas terciarias. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. El esfínter esofágico inferior, entonces, está compuesto por dos partes. Una parte intrínseca, que es el músculo liso, una parte extrínseca, que es el músculo estriado. Está conformado principalmente por la curva derecha del diafragma. O sea, la cincha del diafragma, por lo que pasa, está más desarrollado al lado derecho, que se cierra cuando aumenta la presión intraabdominal para evitar que los órganos se vayan a toda la zona del intestino posterior. ¿Ya? Tiene esta presión mayor que la presión gástrica, precisamente para que avance el bolo alimenticio o para que baje el reflujo gastroesofágico normal. Y acá, en este esfínter, en la parte del músculo liso actúan la motilina, el polipéptido inhibidor vasoactivo y el óxido nítrico. El NO es una molécula importantísima, no solo ahí, sino a nivel de los vasos, a nivel de todo, porque produce vaso, dilatación o relajación del músculo liso. De hecho, está implicado en la aparición de la acalasia. Ya vamos a ver qué es la acalasia. Acalasia. Bien. ¿Qué otras sustancias pueden estar ahí involucradas en eso? La cafeína, el alcohol y las grasas influyen directamente en este esfínter esofágico inferior. Y por eso, en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, hay que hacerles una alteración de su estilo de vida y de dieta para que mejore este problema. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque produce una relajación. Pero por eso tiene el reflujo, por eso se aumenta. Es importante. La otra parte importante es que hay una distancia de 0.5 a 3 centímetros por debajo del diafragma, que es retroperitoneal. El esófago intraabdomen, el abdomen es retroperitoneal. Bien. Y ya comentamos el concepto de que las relajaciones, existen unas relajaciones transitorias espontáneas que son normales. Decía que todos los humanos tienen reflujo gastroesofágico. Solo que con la limpieza de aras, pues lo limpian. Pero si eso no funciona, pues
Esto podría explicar algunos grados de esofagitis que pueden suceder precisamente por ese tubo esofágico. ¿Qué pasa? Ustedes ven acá que de pronto la manometría nos va mostrando las ondas. Acá está la faringe, acá está el cuerpo esofágico, el esofágico inferior comienza a dilatarse y el esfínter esofágico, este es el cuerpo del esófago, perdón, y el esfínter esofágico inferior, al relajarse, hace esto, miren, acá baja la presión, y si hacemos una pHimetría vemos cómo ese pH baja y efectivamente entra al esófago. Por eso, obvio que va a producir un daño, porque el esófago tiene un epitelio escamoso, que se me olvidó decirle en la parte anatómica, en el tercio superior. Y en el tercio inferior, un epitelio, es decir, todo el epitelio es escamoso, pero cuando este ácido lesiona el esfínter esofágico inferior, lo transforma en epitelio glandular, o sea, un adeno. Ya no es escamoso, sino glandular. Y precisamente al hacer esa metaplasia, que es el cambio de un epitelio por otro, pues puede terminar en ese proceso inflamatorio crónico en la aparición de un cáncer. La manometría de alta resolución se hace con una sonda que tiene unos canales más o menos proporcionales de cada centímetro, cada centímetro, ¿cierto? Va midiendo las presiones de la pared y nos va dando una imagen que se traduce en un software, una imagen que muestra esto. Ustedes también, ¿verdad? Lo que está en rojito es lo que tiene más presión. Lo que está verde o azul es lo que tiene menos presión. Entonces, por ejemplo, aquí vemos faringe, va bajando, tiene las onditas, y llega acá encima. Esta imagen es una imagen que teóricamente es normal. ¿Ya? El objetivo de esta presentación no es que ustedes aprendamos a interpretar una manometría de la resolución, solamente que tengan la idea de para qué se hace. Esto lo hacen los gastroenterólogos y es casi una subespecialidad de la gastroenterología poder hacer esas cosas. Pero esto fue lo que cambió el manejo del problema de las patologías de la motilidad del esófago. Yo les voy a mostrar la clásica, ustedes pueden encontrar en cualquier libro la clasificación, pero actualmente se maneja una que se llama la versión 4 de la clasificación de Chicago de las alteraciones de motilidad del esófago. ¿Ya? Entonces, hay otro examen, que les vamos a mostrar más imágenes de esto, que habla de la impedancia esofágica. La impedancia esofágica quiere decir que manda una corriente eléctrica en un diamperio esofágico y crea unas ondas y pasa la corriente. Y estas ondas o esta resistencia que puede aparecer acá depende del tipo de tejido que tenga. De si hay un cáncer, si hay una obstrucción, si hay un líquido, si hay una sustancia sólida, etc., va a alterar la impedancia esofágica. Entonces también nos sirve para hacer otro tipo de valoración esofágica. Acá está el cuento de los isótopos. Cuando usted quiere tener una evidencia grande, le pueden dar ese medio radiactivo, le colocan en varias posiciones, en posición de Trendelenburg, ¿cierto? Posición de Fabry, luego lo mueven, y normalmente pues no debiera haber eso, porque el esfínter esofágico inferior debiera estar cerrado y no permitido. Cuando un paciente los isótopos le llegan hasta arriba, entonces el estómago le llega hasta arriba, pues eso lo clasifican en diferentes grados de reflujo, grado 1, grado 2 o grado 3. Entre más alto llegue, quiere decir que el reflujo es mucho más grave.
La patología benigna, como veíamos, tiene, ¿cuáles serían? Las alteraciones funcionales, que se dividen en primarias y secundarias. Y miren que puse en azul este reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el reflujo gastroesofágico, usted sabe que realmente es el origen de estas alteraciones de motilidad del esófago. Es el origen. Empieza a alterar los plejos, empieza a alterar la parte nerviosa. Y entonces pueden aparecer estas alteraciones funcionales. Y vamos a mirar la clasificación de Chicago, la versión 4, la última versión del año pasado. Y las secundarias, que son las enfermedades sistémicas. Enfermedades sistémicas, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, como el Parkinson, como el accidente cerebrovascular que produce alteraciones de motilidad, como la poliomielitis bulbar. Bien. Entonces, estas alteraciones, digamos, son enfermedades secundarias a otras, que son las que acabamos de decir. La esclerodermia, por ejemplo. Ustedes también están ya consumados y hablaron de esclerodermia, ¿sí? Cuando pasaban por medicina interna. Bueno, bien. El reflujo gastroesofágico, como le digo, es el común denominador y van a producir estas otras cosas, disfagia, románicos, divertículos, que vamos a mirar cuáles son, y la patología traumática, pues, como les dije, pues, la vamos a ver en la parte de trauma. Entonces, aquí vemos otra imagen mejor, donde vemos la deglución, las ondas peristálticas, la presión que tiene que hacer, acá como van andando las ondas secundarias para llegar al estómago. ¿Ya? Está la imagen y el gastroenterólogo y el especialista en esta lectura se le va a dar y le va a decir qué tipo de patología es la que tiene el paciente. Si es una acalasia, si es una espasmo esofágico hipertenso, si es una alteración, una movilidad inefectiva del esófago, por ejemplo. Entonces miren aquí lo mismo, miren, son ondas peristálticas, aquí hay alta presión, pero finalmente eso no tiene esófago superior, esófago inferior. Y esta en la clasificación de Chicago, lo que está encuadrado en rojo es lo que se hubo de cambio. Mira, aquí está la versión 3, acá está la versión 4. En el libro ustedes tienen la versión 3. Pero las diferencias no son muchas. Y dense cuenta que en esta clasificación la acalasia, que vamos a ver que la acalasia es A sin contracción. ¿Y contracción de qué? Del esfínter esofágico inferior. O sea, no se relaja, no se relaja, no se relaja. Si no se relaja, ¿qué pasa con el esfínter? Que permanece cerrado. ¿Sí? A sin relajación, o sea, no es contracción, sino relajación, que la contracción es del cuerpo. Sin relajación del esfínter esofágico inferior, entonces produce una obstrucción. Pero es una entidad benigna donde están implicados, como les decía, el óxido nítrico y el reflujo gastroesofágico. Entonces, hay tres tipos: la acalasia tipo 1, la 2 y la 3, con unas características de la peristalsis fallida, de los espasmos que se producen con la dilución. Y como le digo, pues no se trata de que ustedes se aprendan eso, simplemente que sepan que existe el espasmo esofágico distal, el esófago hipercontráctil, la motilidad esofágica inefectiva que les decía, que vienen en la forma clásica, tienen otros nombres que vamos a mirar política, pero esta es la forma como actualmente se maneja estas alteraciones de la motilidad.
conocer ustedes los diferentes tipos de acalasia, tipo 1, tipo 2, tipo 3, con las diferentes características de cada una. ¿Sí? Porque bueno, yo no me voy a poner a detenerme aquí a hablar de eso, no se trata de lo que nos quedamos. Se trata de eso. Y va a dar imágenes de este tipo. Entonces, porque juega, el experto llega y mira y dice, este es un tipo, ¿qué pasa con eso usted y por qué las diferenciaron? Porque de acuerdo a esta caracterización, el tratamiento puede ser diferente. Por ejemplo, una esofagomiotomía de Gehler o una miotomía perioral de pronto responde mejor a este tipo de la acalasia tipo 3. Vamos a ver qué tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, qué tratamiento endoscópico para el manejo de la acalasia. ¿Y por qué me detengo un poquito de la acalasia? Porque la acalasia es la patología más frecuente de la alteración de motilidad que se ve en los humanos. Se ven más en mujeres que en hombres. Si los estudios de manometría no son concluyentes, se necesitan hacer esofagogramas, por ejemplo. Si ustedes miran acá, este es un esofagograma donde ustedes ven, este tubo es un tubo casi perdido. Hay una dilatación completa del esófago. Acá está la columna. Este esófago es un esófago dilatado que cuando está por encima de 6-7 centímetros de dilatación, pues es un esófago totalmente inefectivo. Y a veces toca terminar haciendo esofagectomías, o sea, sacando el esófago, ascendiendo el estómago o el colon. Estoy como simplificado, pero bueno. Entonces, importante, no digo recordar de que cuando se dilata se pierde la motilidad y que hay que hacer reemplazos esofágicos en casos de cirugía. Bueno, esto es lo mismo. Esto es una imagen de un espasmo esofágico distal, acá completamente cerrado, con una dilatación. Mire este esófago, esta imagen, ¿lo entiende uno? Recibe esófago hipercontráctil, o sea, es fuerte. Y en estos esófagos hipercontráctiles se confunden a veces con isquemias miocárdicas. El paciente tiene dolor torácico, come, le duele, piensa que se está infartando, llega al servicio de urgencias, le toman las enzimas, le hacen el electro, no encuentran alteraciones cardíacas, le hacen la troponina, le hacen todas las cosas. Entonces, si eso no aparece y el paciente relata que tiene de pronto reflujo gastroesofágico, o sea, agrieras, dispepsia, etcétera, etcétera, pues hay que empezar a estudiar esa parte del. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Motilidad esofágica inefectiva, miren. Ahí no está pasando casi nada. Entonces el tratamiento puede ser de cualquier de estas tres formas: médico, endoscópico o quirúrgico. Médico, aquí ven ustedes que se utilizan los nitratos, los antagonistas del calcio, los inhibidores de la fosfodiesterasa, inhibidores de la bomba de protones, pero tienen una baja eficacia. El endoscópico se utiliza la toxina botulínica, ¿sí?, para algunos trastornos, porque pues, obviamente paraliza y mejora sobre todo la acalasia. Dilatación endoscópica con balón, que le meten un tubito, tiene un balón, lo dilata. El riesgo es de perforación, pero realmente pues, eso lo tienen controlado. La miotomía endoscópica peroral, que se llama el POEM, esófago miotomía peroral. Ya vamos a mostrar una imagen para que entiendan de qué se trata eso. O sea, tiene una eficacia transitoria, excepto el POEM. Y el quirúrgico
que la miotomía de Keller, más o menos, o sea, más generalmente, se le hace una puntoplicatura alrededor del esófago de 360 o de 180 grados, etc. ¿Por qué? Porque en la disección, vamos a mirar, se puede perder la continencia del esófago del diente esofágico inferior. ¿Ya? Bueno, eficacia a corto y largo plazo en la calaza, o sea, funciona. Esto es lo mismo que hemos visto, no vamos a repetirlo. Y en principio esta es una imagen donde ven ustedes aquí el balón dilatando la inyección de la toxina botulínica y también, digamos, este es el point. El point es que se cortan perdón, las fibras circulares, se hace una incisión con el endoscopio, lo hace con el cerebro, en el que busca, porque lo está viendo y magnificado, el esfínter esofágico interno, es circular y corta las fibras de tal forma que mejora acá la función del esfínter esofágico inferior. Acuérdense que las fibras circulares y las fibras longitudinales. Bien, la calaza. ¿Qué es importante? Que siempre hay que descartar que el paciente no tenga un cáncer fundamental. Y eso obviamente se hace con biopsia. Siempre se hace biopsia. Les decía, por ejemplo, este esófago. Si de pronto con un POE mejora, perfecto, pero si no, posiblemente pueda terminar en esofagectomía. Doctor, una pregunta. El reflujo gastroesofágico aumenta la probabilidad de que haya cáncer, pero la calaza también. La calacia también. La calacia es una entidad premaligna. ¿Por qué? Porque todo lo que queda estancado favorece la aparición de inflamación crónica. De la acalacia también es una entidad premaligna. ¿Ya? Obviamente no con la incidencia tan grande que pueda tener el barrio. ¿Sí? Que es la metaplasia, ya dijimos, por el reflujo del esófago. La esofagomiotomía de Keller, ¿en qué consiste? En por vía laparoscópica o vía abierta. Actualmente se hace todo por laparoscópica. Se diseca el esófago, esta unión, se hace la incisión de 6-7 centímetros acá, se cortan las fibras circulares y ¿qué pasa? Les digo, se pierde la continencia y por lo tanto el paciente que tenía como una disfagia, porque el síntoma común de todas las patologías del esófago es la disfagia. Yo les puedo poner paciente que tiene una disfagia de tantos años y empiecen ustedes a pensar si es joven, si es viejo, qué edad tiene, para tratar de ir con la endoscopia para saber qué patología puede tener el paciente del esófago. ¿Ya? Entonces puede quedar incontinente y por eso se hace la cirugía antirreflujo para evitar que ya no quede no solo cerrado, sino al contrario ahora que pasemos al extremo contrario, aparte del reflujo del esófago. Ustedes ven aquí, estos son los nombres clásicos que ustedes encuentran en cualquier libro. Pero Olga y Vega, el que más se utiliza ahora la clasificación del Chicago de la versión 4. Pero miren, este esófago, por ejemplo, un esófago en sacacorte. Entonces, esta es una disfunción motora esofágica específica. O sea, se contrae de tener ondas terciarias todas las que ustedes quieran en la manometría. ¿Ya? Ya lo estamos entendiendo, ¿cierto? ¿No? Bueno. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de esófago se puede hacer una esofagomiotomía de Keller ampliada. O sea, no solamente la parte distal, sino sube casi hasta el arco aórtico, se hace esta disección para que mejore la motilidad esofágica.
La continencia está dada por la membrana pneumoesofágica, por eso digo que se puede perder cuando se diseca, por los 0.5 o 3 centímetros que hay aquí, acá, este pedacito, tiene que ser retroposicional, está ya metido atrás, por este ángulo que se forma acá, que se llama el ángulo de His, H-I-S, His. El ángulo de His es un ángulo agudo. Obtuso es así, agudo es así. ¿Por qué es importante? Porque cuando se llena acá el fondo gástrico, como que sella acá, ¿sí ven? Hace la presión acá. Entonces, cuando esto se altera, pues obviamente va a haber reflujo. Entonces, cuando uno está estudiando un reflujo, tiene que mirar el esófago, tiene que mirar el estómago, y tiene que ver cómo se evacúa el contenido gástrico al duodeno. O sea, hay que mirar cómo está funcionando el filo. Porque si abajo hay una obstrucción, un síndrome pilórico, pues el paciente obligatoriamente va a tener un reflujo gástrico. Si el píloro no funciona bien, permanece abierto, pues hay un reflujo duodeno gástrico, esofágico, que está más, es el que está más implicado en la aparición del esófago de Barrett. ¿Ya? Bueno. La pHimetría, ¿para qué nos va a servir? Es el test estándar para medir y diagnosticar el reflujo gastroesofágico. Fuera de la clínica, doctor, tengo un gato que me araña cuando como. Tengo un gato que es que me quema. En la noche no me deja dormir el gato. O era que me despierta porque me ahogo. ¿Ven? Son reflujos ya severos. Digamos que hacen la endoscopia, vamos a mirar. Es raro que se terminando haciendo pHimetrías, pero digamos si se quiere confirmar si es estándar o gol estándar para mirar el flujo gastroesofágico. Para medir los trastornos de motilidad, la manometría de alta resolución. Hemos venido diciendo. Bueno, entonces se mira la frecuencia, la duración, etcétera, y el pH, la pHimetría. Se coloca 5 centímetros un electrodo por arriba y 5 por abajo. Y se va midiendo la diferencia del pH. Ya, entonces, acordarse que este examen es para la confirmación del reflujo gastroesofágico de Holstein. Bien. ¿Qué le podemos decir a un paciente que tenga reflujo gastroesofágico? ¿Cómo lo tratamos? Pues resulta en base a que uno mira la endoscopia, puede hacer la pHimetría, puede hacer un esofagograma, puede hacer el isótopo si quiere, está al final. Y cuando no es muy severo, o sea, llega a la parte distal, hay una esofagitis grado 1. Las esofagitis se dividen en 4 grados. La grado 1 es el eritema del tercio distal. La grado 2 son las ulceraciones lineales. El grado 3, ulceraciones confluentes. Y la 4 es la estenosis del esófago. 4 es la clasificación de Los Ángeles, A, B, C, D o 1, 2, 3 y 4. Eritema, ulceraciones lineales, ulceraciones confluentes, estenosis. Son los 4 grados de la clasificación de Los Ángeles que ustedes también la tienen en su libro. Y ahí está. Pregunta esta. ¿Qué es eso? La pHimetría, Esofagitis asociada. la calaza. Ya les he dado como 10 preguntas.
Bueno, lo que yo quiero, o no yo quiero, sino lo que presentemos es que ustedes van a ser médicos. Yo les decía a ustedes cómo el sistema de salud está bloqueado. ¿Por qué? Porque el médico no resuelve un carajo. El médico general, usted va a un médico general y inmediatamente lo manda para el otro lado ya. Le vale huevos y sale señores. Cuando mucho le dicen un omeprazol, cuando mucho le dicen para la endoscopia toca que el gas tampoco se la tire. Y pida una la berraca cita 6 meses para esto. Por eso está prostituido, por no decir la palabra, bloqueado el sistema. ¿Sí? Mire cómo estamos. Esto está gravísimo, pero grave. O sea, es que el sistema de salud está abandonado. Afortunadamente, como digo, si uno no tiene una preparada, se jodió la palabra. Para que me lo atiendan rápido. Es gravísimo. Lo que más que tenemos, que el médico general también le dé la opción de manejar a los pacientes. Sí, profe, eso es así. ¿Qué pasa con la especialidad? Con la especialidad lo que hacen es que se aprende la uña del lado derecho y la uña del lado izquierdo y luego manejan la oreja derecha y con la oreja izquierda y el especialista para cada oreja. No, eso es un problema serio, un problema grave. O sea, las especialidades son necesarias. La cirugía pues es necesaria. Mira, no todo el mundo puede operar. Ya es que ustedes no saben cómo es. Por eso yo siempre he querido, estamos y estoy en eso. Oigo, me han mamado gallo todo el tiempo. El título de ustedes no puede ser médico cirujano. ¿Qué título que ustedes les salen es médico cirujano? ¡Mierda! Y su papá y su mamá es que mi chinito es cirujano. Berraco operado. En la pandemia les cuento la historia. Hacíamos a reuniones, yo hasta reuniones de padres de familia. Entonces le tocaba a uno comunicarse. Llega por decirte el papá, no tiene el curso, no puede saber. Es que mi chinito ya va a terminar cirugía y no ha hecho la primera apéndice. Pues ¿es en serio? Ustedes saben, no, señor, lo que pasa es que se le enseña para que operación quirúrgica, pero que Dios, para hacer esa apéndice tiene que hacer un cursito mínimo de 4 años. Bueno, entonces, ¿qué le dicen al paciente? Le dicen, bueno, señor, vamos, le hacemos eso. No está avanzado, le vamos a modificar su dieta, por favor, no tome café, no se tome un trago, acuéstese tempranito, a las últimas comidas a las 6 de la tarde, échese su omeprazol por la mañana, 20 miligramos, 40 en ayunas o 20 cada 2. No baje de peso, porque es que lo estoy viendo como gordito. ¿Sí o no? Como gordito. Aquí no hay nadie, todos son fitness acá. Baje de peso. Como verdita, en roja. Y si resulta Está gorda. tenaz y no deja dormir, Nos puso a pesarnos a nosotros. 15 grados. Y bueno, El de negro. miramos. Sí. Así nosotros también. Si con eso no mejora el omeprazol y pues lo que Qué risa. si con eso no Hacen todos mejora magales. Es que está y el re gorda. paciente tiene acompañado una cosa que vamos a mirar que es la hernia hiatal, Que se pone llorando enseguida. que sea grande y es un paciente joven y es incapacitado, Se cree que no son asesinos. ahí sí se convierte en una patología quirúrgica. Entonces ahí sí hay que pensar en una cirugía No se pura comida. Qué rica ¿Qué la es comida esto? de yo padre. Y llevarlo pura comida. Yo La pregunté a operación los de pueblos que Nice comían. laparoscópica. Entonces, para mnemotecnia, ¿ustedes conocen una marca de carro que se llama Nissan? Sí. Bueno, ustedes forman una de la E y listo. ¿Para qué se utiliza esto? Para la
reflujo gastroesofágico que tiene indicación quirúrgica. No todos se operan. El 90% de las consultas se reflujo gastroesofágico para el médico general. Entonces hay que aprender a enfocar, pero son estas medidas que les acabo de decir, así es que no van a pasar. Cuando ya se les dan en las manos, pues más de la cirugía. ¿Qué indicación, o sea, que se le salga de las manos? O sea, ¿qué indicaciones para mandarlo a cirugía? Para mandarlo, pues estoy diciendo, paciente joven que tiene un reflujo gastroesofágico severo, independientemente de la edad, porque tengo un reflujo ya con complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones que vamos a ver? La 3 y la 4 son indicaciones. Una hernia hiatal, vamos a mirar por deslizamiento grande, y grande es por encima de 4 centímetros, una hernia hiatal. Creo que miramos eso. ¿Qué otra indicación quirúrgica como tal? Pues un barre, el esófago de barre, claro, hay que hacer una cirugía laparoscópica de inicio. Entonces sería el barre, hernias hiatales gigantes y tratamiento médico que no responde al tratamiento médico paciente. Son las indicaciones quirúrgicas que ya las iba a saber, ya le iba a decir. Gracias, qué pena. Teníamos a 10 pasos adelante. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la cirugía de Niza. Se cierran los pilares, el pilar derecho, el pilar izquierdo, se ponen unos puntos laparoscópicos, se cierra, se preserva el vago, porque aquí donde vienen los vagos hay que separarlos. Se pasa el fondo gástrico por detrás, se le da la vuelta y se sutura esto con esto. Y aquí se hacen los punticos. Se forma una robanita, como un nuevo criterio humano. ¿Esta es la cirugía de quién? ¿Y cómo se llama la cosa? ¿Vieron? Mix, sí. Es que lo van a ver así, ¿De quién? hay algunos se ponen Aquí Terranator. Y el doctor así. Bueno, ustedes hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, ya lo otro para bien, la laparoscopia es igual. La laparoscopia es hacer la misma cirugía que se hace abierta, porque hacemos hecho abierta, pero por laparoscopia. ¿Listo? Bueno, acá están las complicaciones del reflujo gastroesofágico. Aquí los vean muy avanzadas, cuando más adelante, y acá están las preguntas. Las complicaciones del reflujo son la esofagitis, que ya vimos la clasificación de Los Ángeles, Somos las el tres esófago de Barth, que ya hemos hablado, el esófago corto. ¿Qué pasa? En la medida en que se va fibrosando, se va traccionando, se va cortando, se va como traccionando. ¿Sí? Las alteraciones de la motilidad, recuerda que les dije que era una causa fundamental importante. Los anillos de contracción, que es más o menos una 4, que es esa estrechez que ustedes ven acá en la educación de Chasky, y obviamente la motoxilación. No me deja dormir, me toca despertar, se sienta tosiendo, etc. en la noche. Por eso los pacientes tienen que decirle, su última comida debe ser a las 7 de la noche y se acuesta 3 o 4 horas después. ¿Para qué? Para que evacúe el estómago. Y si quiere, dele un Proquine, dele metoclopramida o dele mosafrida, 5 miligramos, 15 minutos antes de cada comida, que eso ayuda también, prokinético mosafrida. ¿Ya? La mosafrida es mejor porque la metoclopramida tiene más efectos. Entonces, la mosafrida o oxisafrida también sirve. Pueden darle 5 miligramos, 15 minutos antes de cada comida. O sea, es que ustedes van a formular. Entonces, aprendan estas cositas. Créanos que lo que no les decimos acá no es. Bueno, bien. La disfagia orofaringia que ya comentamos, ¿cierto? Yo soy la tercera biotrófica, Parkinson, y los divertículos son estos tres. El divertículo de Senker, el
el divertículo por tracción de la mitad del estómago y el epifrénico. El centro queda arriba, tercio superior. El de por tracción, el estómago medio, el estómago medio y el epifrénico por encima del diafragma. ¿Difícil? No. 3 divertículos. Vamos a mirar. Y la neoplasia benigna. Entonces, los divertículos. El de Senker, mire, está aquí arriba en el esfínter esofágico superior, está contraído y por pulsión va formando el saquito. Entonces se van formando estos saquitos. El tratamiento es la sección del músculo cricofaríngeo. Se puede hacer por vía abierta, semicotomía, o los que son pequeños, menos de 3 centímetros, por vía endoscópica se pueden hacer, se están haciendo. Si se tracciona la mucosa por dentro, cuando ya te saquito adentro, indicación del urologo, chac. Ahí le pasan una sustancia mecánica y lo quitan. Cada vez los procedimientos son menos invasivos. O sea, en que entre una cervicotomía y un procedimiento endoscópico, pues no es un endoscopio. El del medio se llama por tracción. ¿Y qué es lo que tracciona? Las inflamaciones del mediastino medio principalmente están relacionadas con las micosis y la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Crea estos ganglios, la tos, etcétera, todo problema con una fibrosis y tracciona la pared del esófago y forma el articulación. Y el otro es el epifrénico que está por encima del diafragma, que también puede que resecarlo. ¿Y por qué estos divertículos pues hay que resecarlos? Porque también se pueden romper, un ejemplo, se pueden romper. Segundo, se pueden malignizar, pueden aparecer cáncer en eso. ¿Y por qué cáncer? Ya dijimos, todo lo que se estanca puede llevar a inflamación crónica. Y el cáncer es el estado final de una inflamación crónica. Así es. De igual que resolver. Estos de Senker, los que yo he visto, se ven más en pacientes mayores, pacientes ya en edades extremas. ¿Ven? Es raro encontrar un paciente joven en la edad media con un divertículo de Senker. No. Bueno, listo. Entonces los 3 tipos de divertículos, ¿queda claro? ¿Cómo lo encuentra al paciente? ¿Qué refiere? El paciente refiere que puede tener picaje, que es la primera situación. Segundo, que siente como un ruido raro cuando come. Y tercero, puede tener una litosis pronunciada. ¿Por qué? Porque pues, los alimentos se meten ahí, se altera, hay un crecimiento bacteriano y por lo tanto, sobre todo de anaerobios, y efectivamente pues va a producir halitosis. Bueno, y obviamente, ya usted ha orientado. Lo primero que ustedes ven es un endoscopio. Ay, hay un huequito, ay, qué lindo. Entonces hacemos que hagamos el esograma con medio de los solubles. Y lo diagnostica y ya queda, usted tiene el mapa. Y ya mira, si se puede hacer por vía endoscópica o por vía abierta. ¿Ok? Bueno, las benignas básicamente son los leiomiomas, tumores del músculo liso, y los tumores fibrovasculares, o los fibroblastos. Este es un linfoma, por ejemplo. Este es un leiomoma y este sería un linfoma. Y esos que están ahí se pueden resecar por vía endoscópica también. Entonces miren ustedes que la herramienta, por eso la gastroenterología tiene mucho que ver en el tratamiento de estos pacientes. Pueden hacer muchas cosas sobre el dolor. Ahora, las famosas
hernia diafragmática. Entonces, ¿por qué se trata aquí? Se trata porque, pues por ahí pasa el esófago, porque tiene que ver precisamente con el ascenso del esófago por tracción o la aparición de las hernias, las cuales pueden ser congénitas, que son de dos tipos, la hernia de Morgagni y la hernia de Portalegre. Entonces, eso me hace el favor. Se aprenden esos epónimos. Y ¿Cuál es la apertura de luxoapertura de Y la galeación? no, osteosarcoma. Osteosarcoma. Creemos que es osteosarcoma, porque el caso y Por eso son radiografía API. ahora que terminemos esto, vamos a hacer una encuesta de cómo les fue en las especialidades. Bueno, el cuento va, la de Morgagni es una hernia retroesternal que es congénita, o sea, por detrás del esternón, por una alteración de la formación del diafragma, de la membrana diafragmática. Y la de Portalegre es posterolateral, realmente del lado izquierdo, pero en el lado derecho, que son congénitas. Y por lo tanto, pues hay que operarlas, hay que sacarle porque ya se va metiendo el estómago, se va metiendo el intestino y obviamente pues se puede necrosar. Eso se ve en el recién nacido. Sin embargo, créanme que estas, por ejemplo la de Portalegre sobre todo, puede diagnosticarse por allá en la segunda o tercera década de la vida, porque se pasó a entrada y no he hecho ninguna sintomatología, pero son hernias congénitas. Y las adquiridas son las hernias diatales que veíamos ahorita por deslizamiento paraesofágica mixta y compleja. ¿Cuál es la diferencia? El deslizamiento, el hiato se abre, el hiato la derecha, por aumento de presión intraabdominal y empieza a ascender. Entonces se asciende la unión esófago-gástrica, sube, se pierde el ángulo de His, favorece la aparición de ¿qué? Del reflujo gastroesofágico. Esta por deslizamiento es de tratamiento médico, y es lo que acabo de decir, el tratamiento si es concomitante del reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Esa no se opera, no se opera. La paraesofágica, entonces se mete el estómago, el fondo del estómago ahí, y esa paraesofágica sí hay que operarla. La paraesofágica, la mixta y la compleja son quirúrgicas. Sin embargo, yo les dije que la por deslizamiento no se opera, pero le acabo de decir que si tienen una hernia yatal, o sea, una hernia que se deslice y que tiene algo de estómago metido allí, mayor a 3 o 4 centímetros, es quirúrgica, o sea, ya lo hemos dicho. La paraesofágica siempre es quirúrgica. ¿Por qué? Porque eso se puede estrangular, porque puede perforarse, porque puede sangrar. ¿La mixta cuál es? La que se une la unión gastroesofágica, sube y además se mete el estómago, o sea, tiene los dos componentes, la del deslizamiento y la del estómago que está metido allá arriba. ¿Bien? Esa es la mixta. Y la compleja, cuando son defectos muy grandes, se puede meter todo el estómago al tórax, se puede volvular el estómago, se puede meter el colon. Entonces todas estas son quirúrgicas. En el hospital hace 2 años hubo una racha como de 3 volúmenes de
son cosas raras, si son cosas de la vida real. ¿Ustedes quedan claro los 4 tipos de hernias hiatales? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a hablar algo brevemente del cáncer de esófago. El cáncer de esófago, así como el cáncer gástrico, que posiblemente yo no sé si mañana el doctor nunca les va a hablar de eso, es un cáncer que ha aumentado su incidencia también en nuestro país. Los señores gordos, blancos y ricos. Vamos a ver la parte etiológica, cómo se hace el diagnóstico y cómo son los estados T, estados 1, 2, 3, 4, cómo se maneja. Bueno, ¿cuáles son los factores predisponentes para cáncer de esófago? 2 comprobados de estos 2 que están acá. Cigarrillo y alcohol. Es la mezcla explosiva más difícil. El consumo, el baja ingesta de frutas y vegetales, total, ya no tiene factores reductores, bebidas calientes, el consumo de nitrosaminas y el medio que podrían favorecer la aparición de esófago de vaso del tercio distal. Por eso se ve más en las zonas, digamos, frías, en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, etc. Así como el cáncer gástrico se ve más también en estas zonas. Y por ejemplo, en Asia y en los países orientales también tiene una alta incidencia por el consumo de tanto condimento y tanta cosa que utiliza el tipo de comida que favorece la relajación del esófago inferior. Entonces, en el tercio superior y en el tercio medio se ve cáncer escamocelular. Y en el tercio distal se ve el adenocarcinoma, originado en el esófago de tienen ustedes una distribución porcentual, por ejemplo. Miren, tercio medio sobre 32, ¿Quién es? Porque comparto. cervical 8%, tercio superior 3%, en la parte distal. Si ustedes miran, la parte distal es la más frecuente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos parece igual ¿verdad? Va a haber rehabilitación, va a haber todo lo que es. ¿Qué pasa? Estos son ya casos super avanzados. Triste y desafortunadamente cuando se diagnostica, más del 60% de los casos está en estado avanzado. Por eso, cualquier paciente, independiente de la edad, que les consulte por linfático, por reflujo, hay que meterle endoscopia de vía digestiva. ¿Listo? Bueno, aquí ya porque de pronto puede haber compromiso del nervio laríngeo recurrente, porque puede haber una fístula. Entonces, se le hace la endoscopia, se le toma la biopsia. De pronto se puede hacer
acuérdense que la T nos habla del tumor, el grado de penetración de la pared, siempre en cualquier cáncer. La N nos habla del ganglio, las extracciones y cómo empiezan a funcionar. Y la M nos habla de las metástasis a distancia. T, N, N para todos los cánceres. Puede ser un ataque y en todos los pacientes con tumores de tercio medio se debe hacer una broncoscopia para descartar. Obviamente se puede hacer primero la endosonografía, pero no penetró, pues de pronto la broncoscopia no. Pero si está ya cogiendo la parte externa que no tiene cirugía, hay que hacerle broncoscopia para saber si no está haciendo ya riesgo de una fístula tráquea. En los estados tempranos, que es un porcentaje bien bajito, menos del 10%, sobre todo esta T1, N0, N0, se pueden hacer mucosectomías, o sea, se retira endoscópicamente, ¿no? Se colocan un colorante, se identifica, por ejemplo, el barro. También se puede hacer mucosectomía en el barro, pero de pronto necesita además una cirugía de tubo, como les dije, para evitar que siga haciendo, digamos, erosión. Y aquí 3 y 4 podrían ser quirúrgicas, sobre todo la 3, perdón. La 4 ya es un estado muy avanzado. Y actualmente, con el desarrollo de la quimioterapia en los espectros oncológicos, la gran mayoría de los tumores terminarán siendo tratados con quimioterapia y radioterapia. Las cirugías son como para cáncer. Casi diría yo que es un dinosaurio. Vean, casi no. ¿Por qué? Porque se hace radioterapia, porque se hace la quimio y porque en los casos avanzados se coloca un stent. Vamos a mirar que los stents se para los casos que están ya obstruidos en estado 4. En estado temprano se puede hacer mucosectomía. Entonces, ¿qué hicimos o qué hemos hecho? Eso va a economía se hizo bastante. En San Pedro, en San Juan, abierta transyatal. Aquí hay tumores donde hay que hacer abordajes, toracotomías, soplar el estómago, soltar para poder ascender el estómago, por ejemplo. Cirugías grandes. Y transyatal, como les decía, se hace una cervicotomía, se hace una incisión laparotomía, se abría el hiato, tenía una mayor epinopia, no cogía tantos pinzas, abría ahí con electro, y arriba, y seca uno el esófago digitalmente. Pero realmente ya esto lo podemos hacer también ayudados por toracoscopio, porque ayuda a ligar los vasos que están, que, como les decía, van perpendiculares al esófago. Radioterapia y quimioterapia. Pero no se juega, ¿qué paciente? Pues estado 2, diría yo. 3A, 3B, ya casi no se hace. Entonces, cirugía, vasovaectomía o bypass, ya no. La colocación de los stents, entonces cuando está tapado completamente o obstruido completamente, se puede abrir un túnel con láser y a través de eso se va a pasar el gastroenterólogo, mete el stent, coloca los stents. Que son stents metálicos, porque hay stents plásticos y stents metálicos. Se toca uno metálico, ¿para qué? Para que no se vaya a cerrar completamente. Bueno, esto no me voy a detener tampoco en esto. Y pasemos ahora a algunas patologías que también son importantes.
son las quemaduras. Quemaduras por álcalis o por ácidos. Las espinas de pescado. En 2 semanas va a haber epidemia de espinas de pescado. Semanas el que coma carne, Pecador. demostrado científicamente. Pero no tranquilo, entonces, no es verdad, hay una incidencia mayor en Semana Santa. Puede ser una tranza. Mire. Y las perforaciones traumáticas, por tiro, puñaladas, traumas, que como te digo lo miramos después. Pero el riesgo de todo esto es la mediastinitis. ¿Qué pasa con las quemaduras? En los niños generalmente son accidentales. Que recién hay una noticia, un niño que les ojo, que lo reposa, que se nos pone. Ya la suelto, ya la suelto. Pero yo creo que sí me diría. A ver. En los adultos generalmente es por intentos de suicidio. Y eso, como yo le digo en la vida, No, qué peor. es el peor. No, ahorita la voy, la hice con los ojos cerrados. El suicidio nunca Es la opción. es la solución de los problemas. Jamás. Pero No, siempre jamás. les trae más problemas eso. Pues quedan vivos. Mañana aparece la noticia de suicidio del doctor Caicedo. Ya te digo que no. Ya no tenemos suicidio. ¿Por qué? Porque mire con los mismos casos, la reacción que no produce muere. De pronto se perforan, termina sacando el episodio. En su caso, que tocarlo pegar. Se lesionó en temprana edad, ya tiene ahora una hija. Ahora quiere vivir, pero eso sí ya se hizo centro de todo. Y esa no está nada. Entonces, no es una cosa. Yo siempre he dicho, una cosa o efectiva o nada. Ya, pero nunca la solución. Bien. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Las quemaduras a largo plazo son premalignas porque te forman cáncer. Entonces hay que sacar esos estómagos, eso no hay que sacar. En los niños siempre se hace, o sea, de entrada hay que hacer un endoscopio, los quemados, ojo. Un endoscopio para saber qué grado de quemadura tiene eso. Así como las quemaduras de los dedos que son ya plásticos quemados, que primero es el uso de selección. Entonces, lo mismo se determina y el riesgo ya de las avanzadas que se perforen, llega a mediastinitis. Como el caso que ya es con esto que llaman la volvina pensando en ella. Entonces, hay que sacar el esófago y se reemplaza con ¿qué? Con estómago o con colon. También se puede hacer, sobre todo en los altos, se puede hacer con intestino delgado, con microcirugía, pedazos que colocan el pedacito del intestino, lo pegan a la carótida y se puede hacer excelente vertical. El lunes cuando fue presentaron un caso de un paciente que se le ha roto una señora con una angina de esta de cervical, que es una se le quemó, quemaron 7 centímetros, perdió, se le curaron 7 centímetros y posiblemente para hacerle una transposición con yeyuno.
Entonces, se puede hacer con esos tres tipos de órganos. Estas se sacan con endoscopia de los cuerpos extraños, ¿cierto? Cuando hay abscesos en perforaciones, por ejemplo, puntuales, mínimas, se drenan abscesos, se dan antibióticos, se coloca una sonda de tusteno para alimentar al paciente. 10 días y normalmente cierran zonas, las que son perforaciones pequeñas. Y cuando ya hay cosas de estas, en los niños se hacían, pues, o se hacen las dilataciones neumáticas, en los adultos también. Eso va a ir comiendo el brazo de color de estómago. Bueno, listo. Entonces, esta es la forma, hay que hacer eso. Los corticoides realmente tampoco han funcionado mucho en los niños. Son situaciones muy dramáticas, ¿no? Que pueden tener en mente eso. Las otras patologías, entonces, son las varices esomáticas, el síndrome de Mallory-Weiss, básicamente son enfermedades que van a producir sangrados. También de hemorragias. Las varices esofágicas son resultados de la hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal tiene que recordar los tres tipos: prehepática, intrahepática y posthepática. La prehepática es la que se ve en los niños generalmente. Pues Con la sí, trombosar la son los factores de riesgo, intrahepática, pues. fibrosis, Que le canalicen el la hepatitis ¿qué factores de riesgo uno tiene que preguntar en las bebidas de y producen hipertensión portal. Entonces, aquí en esto hay que recordar, ¿recuerdas? En el hemorragia de intestinos, tener la charla con hemorragia de digestivas altas y bajas, la clasificación de Child-Pugh o la clasificación de Child-Pugh, ¿cierto? Que la tienen ahí, de repasarla. Ahí está la encefalopatía, la cúpula, del INR y el control de la psiquis, son los 4 puntos que maneja la clasificación. El síndrome de Mallory-Weiss, que son los vómitos a repetición, pacientes con ingesta alcohólica, con hemorragias, menos del 5% termina cicloquirúrgica, de más con endoscopia, tratamiento médico, y esto como este primer piso es un síndrome médico que crea unas alteraciones, como unas bandas fibrosas en el esófago. Es supremamente raro. Las más frecuentes son estas dos, las esofágicas y la de Mallory-Weiss. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que esas varices se manejan con escleroterapia, se manejan aplicándole boroato sódico o alcohol 95-99%, es esclerosis. Es como el primer paso. Se pueden utilizar bandas elásticas. Ten en cuenta que he nombrado mucho a los cancerógenos porque se manejan de forma endoscópica. Los cogen y tal, y se mandan unas banditas elásticas y las sellan. Y en los casos avanzados se utiliza lo que cambió el pronóstico de la mortalidad y la mortalidad de los sangrados por varices o gástricas fue la aparición de los TICs. Vuelve y juega, métodos mínimamente invasivos, los shock transyugulares y taparingizatorios. Es a través de la yugular interna, le meten un catéter que baja por la cava, baja del corazón, baja la cava superior y coge la vena suprahepática, se comunica con la porca, con la rama derecha de la porca, o con la izquierda, lo que sea. Entonces, estos shock, que son stent, pueden ser plásticos, pueden colocar, y comunican de tal forma que acá acuérdense que no hay circulación
cerrada por la fibrosis. Entonces, se aumenta la presión, se van para la gástrica izquierda, para las perigástricas y obviamente van a producir el aumento del diámetro del hepáticos. Acuérdense que hay una parte física de la ley de Laplace, para que también la pueden revisar ahí. Y se colocan estos catéteres y entonces ya la sangre fluye directamente, sin necesidad de pasar por los otros que son los que van a producir las varices y los sangrados. El problema es pues, es la encefalopatía, porque obviamente no hay un metabolismo de este tipo de sangre que viene obviamente del abdomen, pero eso ha disminuido la mortalidad. Había más de 10 cirugías para eso. Derivaciones de centérico cavas, derivaciones renales, que se llama la operación de Barrett, para mejorar esa hipertensión portal. Pero la mortalidad era muy grande. En San Juan de Dios entrábamos a operar esas vainas y usted llega y encuentra un hepático gigantesco. Y es decir, donde tocaba formaba un lago de sangre, eso era peor. Terminaba con un paciente muerto. Pues te tocaba hacer alguna cosa tratando de controlar los sangrados, pero no mortalidad muy alta. Realmente, ustedes también tienen descrito esas cirugías ahí en el libro, pero realmente lo dicen, y obviamente lo tienen también ahí, está la colocación de los tips, que es una forma como se debe manejar los casos avanzados. Sí, los primeros, terapia, endoscopia, partes elásticas, y eso es la parte mínimamente invasiva. Y nos queda otra opción, que es la colocación de las ondas de Seinstein-Fleming. Este fue ideado en Minnesota, se llama el balón de Minnesota, pero este balón tiene un balón gástrico y un balón esofágico. El gástrico se coloca en el esófago, por endoscopia, obviamente también. Se llena con 200 centímetros de solución salina. Este se eleva a una presión de unos 25-30 minutos de mercurio, que es la presión más allá, puede producir microsis, que no se debe grabar. Se tracciona y hace una compresión mecánica del sangrado. Ojalá, como digo, los servicios de urgencia la tengan. No todos, pero deben saber que este valor existe y que se puede utilizar para controlar los sangrados. Porque esto es un gusto. ¿Ya? Bueno, entonces, como dirían, aquí estamos terminando. El esófago, como conclusión, es un órgano de difícil manejo quirúrgico. Mire, cuando uno tiene una comunicación de una anastomosis o hace una anastomosis en la parte distal, por ejemplo, cuando se reseca el esófago distal y hace mediastinitis, la mortalidad es muy alta. O sea, cualquier problema de eso, la mortalidad es altísima. Se dan cuenta de que hablamos de tantas cosas. Yo les decía que todo esto era nuevo para ustedes. No me vengan a decir que no, porque así es. Algunos lo han leído, yo sé que aquí tengo los genios acá adelante, que ya han leído esto y nosotros. Ya lo habían leído. El resto, poquito. Sí, no, perdón, no he dicho nada. Ya lo sabíamos todo. Bueno, tiene múltiples patologías que hay que corregir. Patología funcional, su diagnóstico está basado en la mamografía de alta resolución. Hablamos de la clasificación de Chicago. Y las complicaciones tienen una alta mortalidad. Bueno, muchachos. Esa era la idea.